El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos del Personaje del Viernes, en esta edición del Personaje del Viernes, rumbo a Carondelet. Este es el último programa que hacemos en esta primera vuelta electoral, porque según los sondeos habría segunda vuelta electoral, según los sondeos de opinión, que acá ya no se pueden dar a conocer. Sin embargo, uno ve cadenas internacionales y diarios internacionales, y ahí sí publican diferentes sondeos de opinión de diferentes empresas encuestadoras, pero bueno, acá en Ecuador no se puede. En todo caso, el día de hoy tenemos el agrado de poder conversar con un catedrático, un hombre valiente, honesto, político, que realmente ha dado, desde que ha iniciado, un trabajo ciudadano y, por otro lado, en la parte política electoral. Es el doctor César Montúfar, a quien le agradecemos por estar con nosotros, y de entrada le preguntamos, hoy, ¿dónde está la bicicleta, don César? Bueno, Andrés, te agradezco mucho, un gusto grande conversar contigo, un Igual. saludo a todos los amigos de Atalaya. Bueno, en estos días está la bicicleta descansando ya con el ritmo, el vértigo de la campaña de las últimas semanas. En realidad ya no hemos podido desplazarnos en bicicleta. Hicimos una gira al país la semana pasada, antepasada, estuvimos 15 días fuera y, y bueno, ya no fue posible. Y desde el día sábado que estamos en Quito, igualmente hemos tenido que recorrer la ciudad de lado a lado y ya los tiempos no nos daban, así que la bicicleta está en este momento descansando. Está descansando. Claro, los tiempos ya al último de la campaña no dan. Y a propósito, este programa no se va a transmitir viernes por el asunto del silencio electoral, sino este día jueves, el último día de campaña, y obviamente saldrá también en nuestras redes sociales, en YouTube, que a propósito aquí está el botón para el YouTube del sistema de emisoras Atalaya y del Facebook. ¿Cuál fue la idea detrás de recorrer el país en bicicleta, César? Porque creo que eso tiene una simbología, ¿no? Bueno, al principio fue una casualidad. Un amigo a mí me regaló una bicicleta en el mes de septiembre. Yo siempre, digamos, he sido una persona que he estado, estoy siempre en constante actividad física, pero me regaló una bicicleta en septiembre y me dijo, mira, te regalo esto porque la bicicleta realmente es algo hermoso, algo que te permite muchísimo contacto y además te permite un gran contacto con la naturaleza, con un montón de cosas, para que te prepares un poco. Vas a ser candidato a la presidencia y bueno, a ver si es que te animas a ciclear un poco. Pero comenzamos a salir con él 1 o 2 veces por semana, ya el asunto se puso más bonito, nos gustó, y de pronto a él nos ocurrió, ¿y por qué no? Hacemos una pre-campaña en bicicleta por el país. Estamos en COVID, y las dificultades de territorio en una campaña totalmente distinta a todas las demás, como esta, Así es. nos obligaban a hacer territorio, pero con distanciamiento. Y vimos que la bicicleta podía ser una buena fórmula, un buen mecanismo. Entonces, finalmente decidimos hacer una pre-campaña con todo el equipo de la campaña de la Alianza Honestidad 1751 y comenzamos el 31 de octubre.
Hicimos 11 provincias del país. Mi reto fue que yo no me iba a subir a un vehículo hasta que regrese a Quito después de 37 días. Salimos del 31 de octubre, regresamos el 6 de diciembre. Mira tú, Recorrimos todo 11 eso. provincias, 11 provincias de Santo Domingo de los Áchilas, Manabí, Santa Elena, Guayas, fuimos a El Oro, del Oro pasamos a Cuenca, a La Suay, Cañar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Quito. Fueron 37 días maravillosos, 2.500 kilómetros recorridos. Nos reunimos con muchísimos grupos, con muchísimas personas. Visitamos o atravesamos más de 80 ciudades o poblaciones o pueblos. No, fue una experiencia hermosa y fue una buena pre-campaña para precisamente, digamos, socializar, discutir nuestro plan de gobierno, que aquí tengo una copia que ojalá en algún momento te Ese la es. pueda hacer llegar, Por favor, me gustaría. que es un librito, y este A librito ver, lo fuimos programa de discutiendo. transformación del Nuevo Ecuador. Así es. Este librito lo fuimos discutiendo y bueno, se ha ido enriqueciendo, ha ido mutando, hemos tenido realmente muchísimos aportes de insumos. Así que fue una experiencia muy linda, muy linda. Hicimos algo que también fue muy lindo, que si me esperas te lo voy a traer. Espérame un ratito. A ver, yo te espero. A Sí. propósito de la bicicleta y de lo que estamos conversando con César Montúfar, que va a traernos en este momento para ustedes, también los que nos están siguiendo a través de la radio, en el personaje del viernes. Y hablando de bicicleta, esto y de recorridos personales, ¿no? Este tipo de cosas pareciera de cinematografía, porque lo han hecho y de personajes en otros lados. A ver, ¿qué era esto que me vas Aquí a tienes enseñar? es un frasco. En este Sí. frasco ya ha comenzado a crecer moho, ya ha comenzado a crecer, hay veces partes verdes, ha comenzado a crecer ya algunos como musgos, no sé, todavía no lo he abierto. Ajá. Aquí fuimos, en todos los lugares que visitamos, en este frasquito, íbamos recogiendo un poquito de tierra. Ok. Entonces aquí tienes tierra de Santo Domingo de los Áchilas, de Santo Domingo del Carmen, allá en Manabí, Chone, Puerto Viejo, Manta. Tienes arena del mar en Vallenita, en Vallenita. Salinas. Tienes tierra de Cerecita, tienes tierra de Guayaquil, del Parque Centenario, tienes tierra del Oro, de Machala, tienes tierra de Cuenca, por decirte, tienes tierra de Tarqui, de Girón, tienes tierra del desierto de Palmira, de Cañar, de Riobamba, de Ambato, tienes tierra de todo el Ecuador. O sea, Es algo tienes muy tierra de bonito. todo el Ecuador. En este frasco, Qué bonito sí. y qué idea tan original, ¿no? Sí, entonces hemos recogido ahí, en este frasquito tenemos la tierra de todo el país, que un poco queríamos. Es el símbolo de el Ecuador diverso, ¿no? Es el símbolo de lo mejor que tenemos, lo mejor Lo que mejor que... tenemos y lo mejor que somos es nuestras tierras. Y esas tierras unidas, siendo diferentes, porque tienes, como te digo, tierra de la Plaza de la Independencia de Quito, del Parque Montalvo, del Parque Claro. León en la Tacunga, tienes tierra de todos los lugares, son tierras Acá diferentes, del tienes Parque Centenario, como el tú Parque dices, de Centenario, Guayaquil, tenemos del tierra Oro, de del Machala. Malecón, en el Tienes Malecón tierra del también Malecón. cogimos un Ah, poquito sí. de tierra, cogimos tierra también. Por suerte no cogiste en Galápagos, porque ahí te hacen problemas. Ahí hacen No, pues problemas si uno no quiere es sacar... posible, no es Claro, ahí no posible. se puede. Del desierto de Palmira. De Y un poco la idea Palmira. era que el Ecuador es un país diverso. Lo mejor que tenemos, lo mejor que somos, son nuestras tierras y esas tierritas juntas, este, desde donde tenemos que salir. El Ecuador saldrá cuando juntemos nuestras tierras, cuando juntemos nuestra riqueza, nuestras fortalezas. Y eso es un poco la metáfora que está detrás de este frasquito que, terminada la campaña, la idea que tengo es ponerlo en algún como tiesto, en una maceta, para ver qué Ajá. crece. No quiero sembrar nada. Quiero ver qué crece. Que crece solo. Porque Claro, claro, de hecho ajá, es que aquí hay algunos ya como musgo, o sea, sí, la tierra tiene vida, entonces aquí hay muchas cosas que ya están pasando aquí adentro y la vamos a poner en una maceta y vamos a ver qué crece de las tierras del Ecuador juntas. Así que esa es una metáfora hermosa de quizá una de las cosas más bonitas de este periplo en bicicleta. César, tú con 24 años, estoy viendo aquí porque tú naciste en el año 64, y con 24 años
en el año 1998 fuiste electo asambleísta constituyente, en la No, constituyente, no, 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 a no. ver, porque eso estoy viendo el Fui dato aquí candidato, en... fui Ah, candidato. fuiste candidato, ok. Y cuéntame una cosa, ¿cómo así tan joven? No, pero no es, no, a los 34 años, a los Ok, 34 o sea, años. en 1998 ya tenías 34, ok. Claro, claro, porque yo nací en Ok. el 64. Ah, Sí, sí, 64, ok, es un error claro. de cálculo mío. Ya te Sí, sí. estaba bajando Estamos años. bajando unos 10 años que no vendría nada mal. No, no vienen mal, no vienen. Lógico. Fuiste candidato en ese momento a asambleísta. ¿Qué te movió? Ese era el movimiento Ciudadano Nuevo País Sí, yo que trajo lideraba, mucho. Yo recordaba con Freddy Ehlers, pero en la así época es. buena de Freddy Ehlers, Sí, de la sí, televisión y todo. claro. Claro, yo siempre he estado, siempre he tenido una inclinación política. Yo hice militancia política desde muy joven, desde el colegio. Muy a la izquierda, yo comencé en la política muy, muy a la izquierda. eh, y desde el tercer, cuarto curso del colegio. Y después, digamos, fui a la Universidad Católica de Quito, ahí estudié sociología, y de ahí fui a estudiar Estados Unidos. Estuve 6 años en Estados Unidos, estudiando una maestría y un PhD en ciencias políticas. Y cuando regresé en el año 96, eh, yo comencé a escribir en Diario El Comercio, y alguna vez Freddy Ehlers, que en ese momento, como tú dices, estaba en su momento de la televisión, que era Ajá. su momento New Age, digamos, un momento interesante Sí, interesante. New que Age. había sido candidato ya a la presidencia de la República y Claro, estaba 96. organizando el movimiento Nuevo País, y ahí él me invitó y fui candidato a la Asamblea de Sangolquí. No ganamos, digamos, no llegué a ser asambleísta ni constituyente. Ya, venías y ahí nos contaste, te graduaste en la Pontificia Universidad Católica de Quito como Sociólogo. licenciado en Sociología y Ciencias Políticas y luego hiciste tu maestría y PhD en Nueva York, en el New School for Social Research en Nueva York. Así es. ¿Siempre has tenido una inclinación hacia la parte social, sociológica, Sí, de sí, ciencias sí. políticas, ¿no? Por supuesto, siempre tuve esa inclinación desde niño, creo, desde muy joven. Este, y siempre tuve una inclinación hacia la política. Yo siempre supe que iba a ser político. Y siempre supe que iba a ser académico, académico y político. Cuando regresé, cuando estuve en Estados Unidos, No es una carrera tan lucrativa que se diga, ¿no? no, pero te digo digamos, en la Universidad Andina, que es donde yo me vinculé, Sí. ya después de que regresé desde Estados Unidos. Yo cuando estuve en Estados Unidos, en algún momento sí tuve como la tentación, o más bien la idea Ajá. eh, de quedarme a hacer una vida y una carrera académica en Estados Unidos. Este, Sin embargo, siempre me picó, yo sabía que quería hacer política y sobre todo quería venir a trabajar en una universidad pública. Esa era un poco mi vocación. Yo dije, quiero ir a trabajar en una universidad, pues no porque tuviera nada en contra de las universidades privadas. De hecho, yo estudié en una universidad privada, en un colegio privado, pero dije, he estudiado 6 años y tenía esa idea, quería venir a trabajar en una universidad pública. Y así ocurrió. Entonces vine, eh, me enrolé, me contrataron en la Universidad Andina, primero contratos como profesor ocasional y después ya después de 2 años ya como profesor de planta, y desde allí ya son 25 años, sigo siendo profesor de la Universidad Andina. Pero al mismo tiempo tenía esta inclinación política. Yo venía, como tú sabes, en Estados Unidos, digamos, y sobre todo en Nueva York, que es donde yo estudié, este, hay una corriente, podríamos decir, liberal, que es de un liberalismo progresista. De hecho, en Estados Liberalismo Unidos, cuando te progresista. dicen liberal o conservadores, liberal eres más progresista que conservador. Yo estuve siempre ahí, pero ya había evolucionado de un pensamiento mucho más radical de izquierda. Cuando yo regresé a Estados Unidos, después de 6 años de vivir allá, ya me podría decir, yo ya me consideraba mismo como una persona de una ideología liberal, pero progresista. Por eso es que me Ya. vinculé al movimiento Nuevo País, a la invitación de Freddy Ehlers, y desde allí participé. Y luego de que terminó esa participación con un grupo de amigos, ya comenzamos a crear lo que hoy es el movimiento de Concertación. Primero tuvo un nombre que se llamó Clave Democrática y después ya pasó a ser Concertación.
Aquí veo que cuando tenías 13 años formaste junto a compañeros de estudio una militancia a la izquierda. Me imagino en el colegio era esto, ¿no? En el americano. En el Colegio Americano de Quito. Sí. Y luego, y hoy el presidente de Concertación se considera un liberal progresista, que es lo que tú Sí, dices. sí, yo me considero un liberal. ¿Cómo Quizá se dio muchas cosas, esta evolución? muchas cosas. Yo creo que Churchill decía, ¿no? Churchill tiene una frase que a mis amigos de la izquierda no les gusta mucho, pero que yo siempre les digo para hacerles un poco de broma. Churchill decía: quien a los 20 años no es de izquierda, no tiene corazón. Y quien a los 40 años sigue siendo de izquierda, no tiene cerebro. Eso decía Churchill. Claro, No creo que claro. sea así, pero uno a la vida le Pero, va cambiando. pero va Como mi cambiando. hijo, tengo 4 hijos y mi hijo, que es de izquierda, tiene 30 años, pero es una persona de izquierda, me dice: papá, ya con 4 hijos ya no se puede ser de izquierda. Entonces, Claro. claro, Bueno, ya con cuatro la hijos vida ya te tienes que aterriza, tener otra ¿no? mentalidad. Pero bueno, ese es un poco la evolución que he ido teniendo. Y hoy, como te digo, me considero un liberal. Quizás soy más liberal en lo económico Uh-huh. eh, que en lo político y social. Ahí Eh, eres más progresista. sí, no digo en lo económico, soy más liberal, ¿no? Al Soy más liberal. liberal, Bueno, más libre mercado más que, libre mercado. claro, que en lo político y en lo social, en donde creo que el Estado debe tener una mayor intervención para garantizar un sistema de educación y salud y seguridad social. Este, pero Es que estoy en César, ese. una época, pues, el liberalismo era ser de centro izquierda, pero luego En el Ecuador pusieron sí, que, claro. sí, en el Ecuador sí, pero luego pusieron que los liberales en materia económica son de derecha, como Tienes que toda la razón. sí, Tienes toda la razón. Un Raúl Clemente Huerta, por ejemplo, que es un Raúl Clemente Huerta, uno de los íconos del liberalismo ecuatoriano, un Galo Plaza, un Galo Plaza, un frente Andrés a F. Córdoba. claro, frente a un, digamos, Gamilo Ponce, pensando en la década Camilo de los Ponce. 50, que estaba en la derecha, que eran conservadores, Así o es, un Coronel Armijos, conservador, digamos, ¿no? Eh, así pero, es. pero como tú bien dices, ser liberal era estar en el centro izquierda. Yo creo que A la estoy un izquierda. poco en esa línea. Yo creo que estoy un poco en esa línea. Para mí, digamos, el mejor presidente o la figura política del siglo XX que yo más admiro en el Ecuador es Galo Plaza. Este, Extraordinario, extraordinario Galo Plaza Lazo. alguien que admiro mucho por su pensamiento político, por su oratoria política, es Raúl Clemente Huerta. Me parece que fue uno de los políticos más extraordinarios del siglo XX en el país. Eh, El viejo gallo de pelea. el viejo gallo de Gallo pelea, de pelea. exactamente. Sí, yo estoy identificado en esa línea, ¿no? Después, digamos, ya en el retorno de la democracia, una figura que a mí me inspiró mucho siendo joven, nosotros debemos ser más o menos de la misma edad, fue Jaime Roldós, que igualmente estaba en el centro izquierda, digamos, ¿no? Que era, eh, Yo soy del 68, o sea que cuatro años de diferencia. eres un poquito más joven que Un yo, poquillo. digamos, pero más o Mi menos somos hermano, sí, como tú dices, más o menos sí. Mi somos de hermano la misma edad. Eduardo es del 63, por ejemplo. Él es del 63, mire. 63. Entonces, digamos que en esa época, cuando retornábamos a la democracia, estábamos en la adolescencia. A Sí, mí una claro, figura que me gustó, que me cautivó, fue Jaime Roldós. Curioso por porque supuesto. en esto terginal político yo me he acercado a la familia Durán Ballén. Incluso varios de los hijos de Sixto Durán Ballén han sido parte del movimiento, me han apoyado, tengo con ellos una gran amistad. Y más bien esa cercanía me ha llegado a, a valorar muchísimo la imagen de un político conservador, pero de un político conservador de la talla y la importancia de lo que fue Sixto Durán Ballén para Quito y para el país. Quizá el legado en Quito se lo siente más porque fue el alcalde que de una u otra manera, podríamos decir, modernizó la ciudad en la década de los 70. Por supuesto. Además, un señor, ¿no? Un caballero, hombre Una persona de decente. una calidad humana extraordinaria. Una de las cosas que más guardo y atesoro fue un regalo que me hizo la familia Durán Ballén, que es una llaves de la ciudad de Quito, que había sido de Sixto, que decían que Sixto había tenido varias llaves de la ciudad y una de las llaves ellos tuvieron la generosidad y gentileza de regalarme. Y tengo como uno de los tesoros aquí en mi casa. Qué bonito, qué bonito. Esas cosas son realmente no tienen valor. Antes de ir a la primera pausa,
estoy viendo que tú tienes 4 hijos, como nos decías, ¿no? Adrián Montúfar, Alegría Montúfar, Sara Montúfar y Lucía Montúfar. O sea, un varón, que nos hablabas de él, y Sí, 3 3 chicas. niñas. 3 Sí, 3 niñas. niñas Ah, son más mira tú. pequeñas, desde los Mira tú. 15 hasta los 8 años. Ah, ya, Alegría claro. 15, Sara 11 y Lucía 8. O sea que todavía estás verde, como dicen. Uy, tengo bastante, pero esa es una de las felicidades más grandes de la vida, ¿no? Yo quisiera seguir Claro, por teniendo más hijos supuesto. chiquitos. Por supuesto. Es una de las Sí, felicidades más grandes, como sí, como es tú lo bien más dices. hermoso. Además que no sé si te ha pasado, porque yo tengo 4 hijas, pero las Ah, más chicas, yo tengo 4 hijas y las menores son de 17 y 12. Y realmente uno con la edad, madurando, eh, tiene otra perspectiva respecto a los hijos, ¿no? totalmente, cambia absolutamente en la paternidad. Yo siempre hago estas bromas y mis hijos se matan de la risa, ¿no? Porque con mi hijo Adrián yo era muy estricto, muy fuerte. Adrián, Ujú. tomas la sopa. Con mi hija Alegría, Alegría, toma la sopa. Con mi hija Sarita, Sarita, por favor, toma la sopa. Y con Lucía, la más chiquita, ¿por qué le dan sopa a la guagua si no le gusta la sopa? No la molesten, Ya no no la le den molesten. sopa, déjenle en paz. Uno va Que cambiando y se va haciendo, digamos, va a modificar. Por va, suerte uno cambia, ¿no? por suerte uno cambia. Esa es una gran verdad y lo disfruta de otra manera. Así es. César, vamos a ir a la primera pausa. Estamos dialogando con César Montúfar Mancheno, candidato a la presidencia por Concertación Nacional. Es una alianza, ¿no? Lista Alianza 17. Honestidad 1751. 51. Ya volvemos inmediatamente con la segunda parte del personaje del viernes, que hoy se transmite esta semana, jueves 4 de febrero, por ser el cierre de campaña. Continuamos en el personaje del viernes con César Montúfar Mancheno, quien recuerdo yo claramente, porque me tocó estar cerca de lo que se llamó la unidad hace 4 años, 5 realmente, en un esfuerzo muy importante que realizó César, Jaime Nebot, en ese momento estaba Paul Carrasco, hoy también candidato a la presidencia por su movimiento. También estaba la gente de Suma, Guillermo Celi, hoy candidato a la presidencia, el exalcalde de Quito, Rodas. Y finalmente a eso, Jaime Nebot, por supuesto, en algún momento que se sentaron a comer una fanesca, dijeron, aquí esta es la fanesca. De manera de broma, pero también como diciendo aquí nos unimos todos lo que podemos. Ese ejercicio lamentablemente no terminó de cuajar, César, ¿no? Sí, no terminó de cuajar. Yo creo que fue una gran iniciativa de Nebot, de Jaime Nebot, porque él fue quien nos convocó. Eh, recordemos el momento, ¿no? Estábamos en el año 2016, se aproximaban las elecciones del 2017. Correa había logrado de alguna u otra forma totalmente fraudulenta cambiar la constitución para que hubiera reelección indefinida y todo avisoraba que el correísmo se iba a consolidar y que Correa iba a consolidarse como una fuerza y para la reelección y una reelección que podía ser sin fin, indefinida. Entonces ahí hubo la convocatoria de Jaime Nebot a conformar esta unidad eh, un poco concebida, me parece a mí, en función de una eventual candidatura de él que no se produjo y posteriormente de una candidatura de Cintia Viteri. Nosotros, como parte del movimiento Concertación, que estábamos en un movimiento de centro, vimos con muy buenos ojos esa iniciativa, nos unimos a ese proyecto. A mí me parecía que era una muy buena opción y creo que a todos nosotros la candidatura de Jaime Nebot a la presidencia. Y cuando Nebot declinó, igualmente apoyamos la candidatura de Cintia Viteri. Con Cintia tengo una larga relación. Recuerdo que Concertación estuvo con la candidatura de Cintia Viteri en el Sí, 2017. por supuesto. Y que, digamos, para nosotros, y yo además había sido compañero de Cintia en la asamblea.
y no solamente compañeros de la Asamblea, sino que nos tocó 4 años en la misma comisión, en las 2 comisiones, estábamos en 2 comisiones y coincidíamos en las 2 comisiones, entonces creo que hicimos una amistad, yo le tengo a Cintia mucho cariño y mucho aprecio y siempre estoy muy atento de su trabajo. Yo creo que el trabajo que ha hecho después de la crisis que se vivió sanitaria en Guayaquil, de recuperar y salir adelante, ha sido realmente extraordinario y a mí me alegra mucho. La verdad que sí, que Por luego él y por de tremendo golpe, tremendo impacto, golpe. la reacción y el trabajo de Cintia después Realmente de ha eso ha sido sido... enorme y yo me alegro por la ciudad, por supuesto, Guayaquil, una ciudad ¿No que has quiero pasado muchísimo. visitándola por acá? No, no he pasado visitándole, ojalá en algún momento podamos conversar. El problema En fue ese, después cuando sí, ¿qué pasó? pasó que en algún momento de este tema, de esta alianza, ya había estado el Partido Avanza desde el principio, pero un Ah, poco claro, nunca Ramiro González. pensamos que Ramiro González pudiera eh, aspirar a una candidatura y además a una candidatura importantísima. Él buscaba ser primer candidato a la Asamblea Nacional. Nosotros no nos oponíamos al Partido Avanza cuanto a la presencia de Ramiro González, y eso fue lo que yo expresé al interior de la alianza. Y eso fue lo que marcó un distanciamiento que finalmente hizo que este, este intento, digamos, implosionara. Creo que finalmente, y no me gusta decir esto, pero tuve la razón, porque poco tiempo después salió a la luz todo el tema de corrupción de Ramiro González, que yo había advertido al interior de la alianza, y había advertido porque ya era de conocimiento público, ya se conocía más o menos lo que había sucedido en su manejo del Instituto de la Seguridad Social. A propósito, me parece que el día de ayer o anteayer, una de sus personas de confianza con la que se armó todo este tema de corrupción acaba de salir de la cárcel. Ah, sí, la Y él señora está por Larrea, fuera de ¿no? la justicia, exactamente. Y eso fue lo que yo advertí. O sea que la advertencia tuvo Por razón supuesto, meses después. fundamento. Yo siempre Fundamento. digo que en temas de corrupción, en temas de denuncias, en temas de afirmaciones que tienen que ver con eso, espero que no me pase, pero jamás hasta este momento me he equivocado, porque siempre he hecho sobre la base de fundamento. Eso hizo que finalmente la alianza no prosperara. Creo que, pero creo que en realidad fue un gran intento y yo debo reconocer en Jaime Nebot, igualmente en Cintia, un gran liderazgo y una gran voluntad de llevarlo a cabo. Sin embargo, esto no cuajó. En ese momento, tú decidiste ser candidato a la Asamblea Nacional, ¿no? Teníamos dos opciones, Andrés. Sí. Teníamos dos opciones. La una era que yo vaya a la presidencia, lo cual no lo hicimos precisamente, y creo que nos dio la razón la siguiente circunstancia. Si hubiera sido candidato a la presidencia en ese momento, nosotros somos un movimiento que está registrado, o sea, podíamos lanzar una candidatura presidencial legalmente. Recordemos, pero si lanzábamos solo una candidatura a la presidencia, lo que hubiera ocurrido es que, recuerdas tú, en el 17, la diferencia en las elecciones presidenciales del 17 entre el primer candidato Lenín Moreno y el segundo candidato Guillermo Lasso fue exactamente de 9.30 y algo. O sea, Sí. es decir, estuvo No a llegó a punto 10. de ser más de 10%. Si hubiera sido más de 10%, no había segunda vuelta y el correísmo se hubiera consolidado con mucha fuerza. Así es. Supongamos que hubiera candidato a la presidencia y sacaba 3-4%. Eso no se hubiera dado porque el espacio electoral en el que corría mi candidatura, hubiera corrido mi candidatura, era el mismo espacio de Guillermo De Lasso, Guillermo de la Lasso. misma Cintia Viteri. Oposición a Rafael Correa. Radical al correísmo, Radical al exactamente. Correa. Entonces, yo creo que aceptamos, es decir, yo no fui candidato a la presidencia, Concertación no fue candidato a la presidencia, pero el no tener candidato presidencial, el no tener, digamos, el paraguas presidencial en una campaña como esta, siempre te afecta. Entonces, creo que eso ocurrió. Nadie, digamos, reconoce esto porque tal vez no están enterados de estos detalles, pero a mí me gusta siempre recordarlos porque de alguna u otra manera Claro nosotros, que sí. no participar, contribuimos a lo que finalmente se dio, que
que fue un resultado. Yo creo que la diferencia de segunda vuelta es una diferencia que todavía no ha sido, no está clara, No está clara. no quedamos satisfechos del resultado que el Consejo Nacional Electoral finalmente dio, pero fue la primera vez en que hubo una segunda vuelta en contra del correísmo. Y eso fue lo que ocurrió. Nosotros participamos solos hacia la asamblea y bueno, ocurrió que no tuvimos los resultados que esperábamos. ¿Cuándo ocurrió esta parte de que tú ibas a tener el respaldo de Creo y luego finalmente Creo auspició a Juan Carlos Holguín? Eso ya fue para la alcaldía de Quito, ¿no? Eso fue ya para la alcaldía. Yo he tenido y tengo una muy buena relación, tengo mucho cariño, mucho aprecio a César Monge. Tengo muy buena el director relación. nacional de César. Presidente nacional de Creo. Presidente nacional. Siempre hemos estado conversando y le tengo mucho aprecio, estimo mucho su calidad humana, su gran capacidad de trabajo. Y siempre hemos tenido conversación con él. Y cuando ya se dio la coyuntura para la alcaldía de Quito, comenzamos a conversar nuevamente entre Concertación y el movimiento, Creo. Y fue él quien me propuso la candidatura a la alcaldía de Quito, en una alianza con Creo. Ellos venían trabajando en una candidatura que era de Federico Pérez y llegamos a un acuerdo y perfeccionamos un acuerdo que iba a ser un acuerdo nacional. En el caso para todas las provincias del país, entre las dos organizaciones. Finalmente, en Quito, como te digo, quien me propuso ser candidato a la alcaldía de Quito fue César Monge. César Monge. Y llegamos a un acuerdo, teníamos redactado el acuerdo, ya estábamos listos a firmarlo, era un acuerdo nacional, en que yo iba a ser candidato a la alcaldía y Federico Pérez por parte de Creo a la prefectura. Comenzamos a hacer campaña juntos, comenzamos ya incluso a imprimir papelería juntos, por algunas razones logísticas. Como te digo, hoy martes no pudo firmarse el acuerdo, iba a firmarse la próxima semana, porque a veces las comunicaciones en avión o no sé, no se dio. Ya comenzamos a hacer campaña juntos, papelería juntos, incluso gigantografías juntos, y de pronto Guillermo Lasso, no sé qué sucedió, cambió de opinión y salió de pronto otra candidatura a la alcaldía, lo cual significó que nosotros y Creo vayamos solos. Eso fue. Pero ahí se dio una dispersión, entonces, porque tú sacas 17% y Exacto. Holguín, no sé, habrá sacado 6%. 6. Ya, si hubiera Estados Unidos, según 23, tú eras el alcalde de Quito. Exacto. Porque Jorge Yunda gana, ¿qué? ¿Con 21, 22? 21, con 4 puntos de diferencia. Claro. Es decir, hubiera sido completamente diferente, es decir, hubiéramos logrado ganar la alcaldía de Quito y posiblemente la situación de la ciudad era que hoy vive una crisis. Mira, déjame subrayar esto. Mientras Guayaquil de una crisis muy fuerte se levantó de una manera increíble gracias al liderazgo no solamente de la alcaldesa, sino de toda la ciudad. Que lo que uno mira Guayaquil todos empujamos bajo el liderazgo de ella. Una concertación muy fuerte, muy grande de fuerzas, una sumatoria muy grande de fuerzas. En Quito tenemos una ausencia de liderazgo y muchísima corrupción por parte en la alcaldía de Quito y por parte del alcalde. Entonces eso es una cosa que lleva a que Quito hoy sea el epicentro de la crisis sanitaria en el país. Pero mira, entonces eso se dio. Pero bueno, claro, es trayendo a colación lo que tú me decías. Mira lo que pasó en el 2017, el hecho de que César Montúfar no se lance, haga un análisis de conciencia nacional, ayuda a que pueda haber una candidatura de oposición al correísmo, en este caso Guillermo Lasso, pasar a la segunda vuelta y prácticamente llegar ahí con Lenín Moreno en una todavía polémica finish de ese momento. Y luego para la alcaldía de Quito en el 2019, si se hubiera hecho esto mismo, no tuvieran el problema que me estás contando en la capital, ¿no? Creo que hubiera habido un cambio fundamental en la historia del país y en la reconstitución política del país. Pero bueno, siempre en la política pueden darse esas cosas, ¿no? Y uno siempre mira de adelante hacia atrás, y cuando uno mira el partido, cuando ya pasó, por supuesto que uno dice, claro, ¿por qué no alineé a este jugador y por qué no hicimos esto? Eso es cierto.
así es la vida y así es la política, pero esa es un poco la historia. Yo soy una Claro. persona que mucha gente piensa que yo tengo algún tema personal con Guillermo Lazo. Yo no tengo ningún tema personal con él. Más bien, como te digo, con gente de Creo yo tengo una muy buena relación. Con César Monge tengo una muy buena relación. Tengo yo diría, amistad con él y con otras personas a quienes admiro y a quienes respeto. Aquí no es un tema de antipatías personales, es un tema de a veces diferencias políticas. Claro, Lazo ha tenido claro. sus razones para romper la alianza y apoyar a otro candidato. Ahí yo no puedo conocer, no puedo saber exactamente cuáles fueron sus motivaciones finales. César, cambiando de tema, una época, y lo recordamos mucho, quizás los más jóvenes no, pero nosotros sí lo recordamos, tú usabas moño, ¿no? Cuando Una viví en colita, Estados como dicen. Unidos, sí, cuando viví en Estados Unidos, como te conté, entre el 90 y el 96, yo era un estudiante. Claro, Tenía mi primer hijo, Adrián, estaba casado, este, y vivíamos muy estrechamente. Imagínate una ciudad tan cara como Nueva York. carísimo, eh, carísimo. Era estudiante, teníamos un hijo, era una situación difícil y hacerse un corte de pelo para nosotros era bastante. Entonces, así me Claro, fui mucha dejando plata. crecer el pelo y cuando regresé al Ecuador ya regresé con el pelo largo. Finalmente ya no me corté, ya seguí con esa apariencia. Y pues vino el tema de participación ciudadana. Yo fui, digamos, el cofundador de esa organización de la sociedad civil que hacía control Sí. electoral. Vino lo de Lucio Gutiérrez, vino la Pichicorte. Comenzamos esa oposición a la Pichicorte porque eso fue un golpe de Estado que Lucio Gutiérrez dio tomándose la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el Ustedes eran Tribunal los que iban a la de calle, ¿no? Garantías Y decían, pite. ¿Te acuerdas que tenían eso? Pite, ahí afuera de exactamente al de la frente de la corte, Pichicorte. que Sí, hace pite, algo claro. totalmente novedoso en el país, ¿no? Y la gente pitaba, ¿no? Entonces nosotros hicimos esa campaña de pitos para desalojarles, porque eran unos magistrados ilegítimos. Y por ahí uno de los miembros de la Pichicorte dijo, ese Montúfar que anda con el pelo largo, que primero vaya a cortarse el pelo antes de venir. Y entonces resultó que yo le desafié justo en un programa de contacto directo con Carlos Bey. Le dije, si es que cae la corte, me hago el corte, un poco Allá. para hacer un poco de juego. Claro, Cuando claro. cae la corte, cuando cae la corte, me acuerdo que me invita a contacto directo Carlos Beri y me dice, bueno, ya cayó la corte, ahora viene el corte. Entonces tuve que salir del canal a una peluquería a proceder a esa tan Ah, dolorosa mutilación. o sea, y ya tenías años así, pues, si habías regresado a Estados Unidos, Sí, ya tenía unos 5 o 6 años con el pelo largo, y y tus bueno, alumnos, por ejemplo, ¿qué te decían? ¿Y tus hijas, qué te decían? bueno, mis hijas todavía no nacían, mis hijas Eran, todavía no ya, nacían, ok, claro, porque todavía esto que no fue en el nacían. Esto 2005, es en el 2000, 2002, no, cuando cayó Gutiérrez, 2005, 2005, 2005 ya, ¿no? sí. Claro. Mis hijas todavía no nacían, pero Tus este, alumnos, por ejemplo, ¿qué decían? no, bien, no había ningún problema. Me Es que la acuerdo, gente joven sí se identifica con estas cosas, ¿no? sí, sí, sí. Alguna vez mi hijo Adrián, que ya estaba en el colegio, también usaba el pelo largo y desde el colegio le, le, le retiraron diciendo que yo tenía que irse a cortar el pelo. Entonces yo fui y les digo, ¿cómo le voy a hacer cortar el pelo si yo tengo el pelo largo? Claro, claro, ¿cómo le... Finalmente le Mijito, aceptaron. córtate el pelo, no, y tú Anda también. a cortarte el pelo. Entonces, no, fue, Claro. esa fue una época muy linda, fue de mucha lucha. Ahí, si tú ves, yo tengo muchas manchas de sol en la cara y esas manchas de sol las debo a la Pichicorte. El otro día, Estar parado ahí estuvimos afuera. 6 semanas parados ahí al frente de la Corte Suprema haciendo que la gente pite. El otro día que tuvimos el debate precisamente y que me encontré con Lucio Gutiérrez, le digo, ve, estas marchas que tengo aquí se las debo a usted por la Pichicorte. La verdad es que viendo retrospectivamente, y no sé si concuerdes conmigo, ¿no? Lucio Gutiérrez desperdició su gobierno por el nombramiento de la Pichicorte y por traer a Bucaram.
Exactamente. Sí, y luego nos vino algo peor, que fue el El gobierno de Alfredo correísmo. Palacio y correísmo. El correísmo. Claro, Lucio Gutiérrez creo que, o sea, tenía un manejo de la economía que estaba muy bien enrumbado, muy bien enrumbado. Eh, el problema, creo, yo escribí un libro, tengo un libro escrito que todavía no lo he publicado, dentro ya de mi actividad académica sobre cómo fue la caída de Lucio Gutiérrez y por qué se dio la caída de Lucio Gutiérrez. Yo creo que el problema de Lucio Gutiérrez fue que estaba totalmente aislado, totalmente encerrado, totalmente, que es lo que les pasa a muchos presidentes, ¿no? Pierden el contacto con la realidad. Y toma esas dos decisiones, esas tres decisiones de inconstitucionalmente, por fuera de la Constitución, rompiendo la Constitución, tomarse la Corte Suprema, o sea, hace una salida, da un golpe de Estado, da un golpe de Estado, eso fue lo que ocurrió. Pero Claro. para dar un golpe de Estado necesitaba mucho más apoyo popular que no tenía. Entonces se le vino abajo todo y finalmente fue derrocado. Así fue, digo por lo que estuvieron ahora en los debates y bueno, uno ve retrospectivamente y dice, bueno, y después en el gobierno de Alfredo Palacio es donde Correa se hace famoso y donde se impulsa todo el tema para los 10 años de correísmo, que en la práctica pues ahora se dicen que son 14, pero de Alianza País, ¿no? Para hacerlo de otra manera, decirlo de otra manera, César. Lo de participación ciudadana fue y es una gran consecución, porque es una ONG que tú eres el cofundador, el director ejecutivo, que desde el 2002, aquí dice hasta el 2005 estuviste ahí, y que sigue funcionando y que realmente tiene mucha credibilidad, ¿no? Así es. Comenzamos con el control electoral. Fuimos la primera organización del país ciudadana que comenzó a observar las elecciones. Hicimos campañas muy interesantes de no uso de recursos públicos en la campaña electoral. Hicimos una lindísima campaña que tal vez tú te recuerdes de puntualidad. Sí, recuerdo. Le Esa es para mí, perseguíamos a oye, Lucio. porque yo soy bien impuntual, necesito esa campaña. A ver si me la envías. Teníamos atormentado al presidente Gutiérrez, que era en ese momento, porque teníamos observadores que le íbamos controlando el tiempo y él batió el récord mundial de impuntualidades llegando tarde a una reunión con algo así de 7 horas de retraso. Entonces le teníamos atormentado con lo de la puntualidad y fue una movilización muy linda de la gente, ¿no? Retomamos el ejemplo de algunas ciudades. Ambato comenzó con una campaña de puntualidad anterior a eso. Retomamos un poco esa experiencia. En Loja había también una campaña de puntualidad. Diario La Hora llevaba desde antes una campaña de puntualidad y retomamos un poco esas experiencias y fue algo muy lindo, muy lindo. El ícono de esa imagen o la figura de esa imagen fue Jefferson Pérez. En su momento, Jefferson había en su momento de mucha popularidad y él nos ayudó muchísimo a impulsar la idea de que en el Ecuador tenemos que ser puntuales. Yo también ahora sufro muchísimo por esa campaña porque cada vez que me atraso a un lugar, la gente me hace acuerdo de que no debería hacerlo y es terrible. Claro. Participación ciudadana en el tema del control electoral, ¿por qué se vinculó directamente? Bueno, tuvimos apoyo de varias organizaciones internacionales que estaban interesadas, como en otros países de América Latina, de que la sociedad civil observara las elecciones y que hubiera un resultado electoral, el conteo rápido, que no fuera del Consejo Nacional Electoral. En el Ecuador, el conteo rápido lo habían hecho los medios de comunicación, los grandes canales de comunicación, los grandes canales de televisión, hasta la elección en que Yamil Mahuad le ganó a Álvaro Noboa. Y desde allí en adelante, tú recuerdas que esa elección, la elección en que ganó Yamil Mahuad, fue una elección polémica en la segunda vuelta igualmente. Y esa fue la última vez que los canales de televisión, digamos, que asumieron el costo y el reto de hacerlo. Entonces, luego de eso vino varios sectores de la sociedad. La verdad que fue la primera vez, claro, fue la primera vez, ¿no? Bueno, pero los canales de televisión habían hecho ese ejercicio y lo hacían bastante bien, porque no es tampoco una cosa muy, muy complicada. No, o sea, es muy complicada. Se requiere, por supuesto, estadísticos, de un sistema informático que funcione, de una conectividad nacional, por supuesto, que la tenían los bancos. Y digamos que eso era algo que fue hecho realmente muy bien. Lastimosamente vino la crisis financiera, vino la crisis bancaria y toda esa infraestructura también se vino abajo y surgió la idea de que desde la sociedad se hiciera.
me convocaron, yo estaba, digamos, profesor de la Universidad Andina, me invitaron varias organizaciones sociales y me encargaron, digamos, yo acepté ser director de ese ejercicio. Finalmente, creo que nos salió muy bien y lo más importante, como tú dices, es que esa organización se consolidó y que yo estuve entre el 2002 y el 2005. Por supuesto, yo tenía ya toda la intención de hacer una actividad política más intensa y por eso yo me retiré de la organización, pero tengo con todos los miembros de Participación Ciudadana una gran relación, mucho cariño y mucho respeto y apoyo el trabajo y las iniciativas que han desarrollado de ahí en adelante. Vamos a ir a la segunda pausa y regresamos con la parte final de esta charla. Hemos aprovechado al máximo la conversación con César Montúfar Mancheno, quien es candidato de las listas 50, 17 o 17, 50. 1751. 17, perdón, 51, 17, 51, porque ahora con los números, de pronto el 52 es otro y de pronto el 50 también, es 17, 51. Sí, 17 Partido Socialista, ¿no? 17 Partido Socialista Ecuatoriano, 51 Concertación. Con Julito Julio Villacreces. Villacreces es nuestro candidato a la vicepresidencia, sí. Fue compañero de mi hermano Eduardo Sí, en la sí, universidad, Julio. lo Gran estimo mucho. tipo, manaba de cepa, ¿no? Portovejense. Portovejense de cepa, hombre honesto, que es bastante decir en esta época, ¿no? Sí, una gran persona además, una gran persona. Sí. Vamos a la pausa comercial y regresamos inmediatamente en el personaje del viernes. No se olvide que aquí usted están los botones que aparecen para que pueda seguirnos en el canal de YouTube del personaje del viernes. Hoy con César Montúfar, en las semanas anteriores y en los programas anteriores de los meses pasados también, para que puedan seguir rumbo a Carondelet durante este mes de enero y ahora febrero. Ya volvemos en un momento. El programa de esta semana se transmite hoy jueves a las 5:30 de la tarde y se reprisa nuevamente en la noche. Ya volvemos en un instante. El personaje del viernes está aquí con el PhD, doctor César Montúfar, catedrático, político y pues lógicamente padre de familia, quien ha trabajado en movimientos ciudadanos como los que acabamos de hablar, que en el caso de Participación Ciudadana. Una cosa, César, para este domingo, no te voy a decir cuál es tu pronóstico como en el fútbol, pero sí te puedo preguntar cómo ves las cosas para este domingo. A ver, yo creo que todo puede pasar el domingo. Yo creo que el día domingo va a ser un día de enormes sorpresas. De lo único que estoy seguro es que ese escenario que ha sido pintado en los últimos meses, de que hay 3 candidatos y que de esos 3 candidatos, ese escenario no va a ser ese no va a ser el resultado del domingo. Va a ser totalmente distinto. Todavía incluso en el país hay un 30-40% de indecisión. Ecuatorianos que van a decidir el sábado o el domingo cuando estén frente a la papeleta. Muchos ecuatorianos, y ojalá eso no ocurra, que no van a ir a votar. Entonces el resultado es absolutamente impredecible y yo te diría, vamos a ver qué pasa. Creo que debemos estar muy atentos a las sorpresas. Nosotros estamos muy optimistas, hemos tenido un crecimiento muy importante de nuestra candidatura y bueno, ahí estamos y vamos a ver qué sucede, mi estimado Andrés. ¿Cómo lo mides el crecimiento? En el apoyo que siento en la calle, un apoyo enorme, 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 enorme. Creo que la gente reconoce la lucha anticorrupción que hemos llevado adelante. Creo que la gente también está muy resentida, muy golpeada, tiene mucha rabia por cómo nos robaron y nos han robado el país en los últimos años. Y creo que todo eso también redunda, o más bien va fortaleciendo una decisión de la gente de luchar contra la corrupción. Y creo que eso de una u otra manera representa nuestra candidatura. ¿Qué vas a hacer jueves, viernes? Perdón, a ver, sí, jueves. Sí, hoy para el cierre, viernes y sábado. Recorrido por varios lugares de Quito. Vamos a hacer distintos actos en la ciudad. Me parece que tenemos programado 3 actos. Uno en la mañana, otro a media tarde y otro ya en la noche. Y mañana vamos a hacer un cierre de campaña en que vamos a unificar todo. Precisamente hay una plazoleta muy bonita en Quito que a veces pasa desapercibida, en el límite entre el centro y el norte, que es una plazoleta en honor a Juan Montalvo. Ahí vamos a tener un acto más simbólico, porque por la pandemia no es posible reunir a muchas personas, es riesgoso,
y más bien vamos a hacer un acto simbólico. No te pregunté ni te voy a preguntar por el correísmo, más de lo que hemos hablado, porque si no nos da dolor de cabeza. Así que, pero la próxima semana, una vez que termine esta primera vuelta, te vamos a volver a molestar. Ya Lindo conversar. no para el personal del viernes, sino para el sistema de emisoras Atalaya. Excelente, Gracias. excelente, Andrés. Te mando un abrazo fuerte. Muchos Igual, éxitos. saludos. Y a los ecuatorianos vayan a votar el domingo, porque en crean es el mejor candidato. Muchísimas gracias. Suerte. Gracias, César Montúfar, candidato de la Alianza 1751 de Concertación en el personaje del viernes. Nos despedimos. En un momento regresamos con más en el sistema de emisoras Atalaya.